En la mañana luminosa de la Ciudad del Vaticano se celebró la primera audiencia general del Papa León XIV, a la que acudieron peregrinos provenientes de muchos lugares del mundo, deseosos de escuchar la voz del nuevo pontífice. Las campanas resonaron entre las columnatas de Bernini, creando un ambiente de recogimiento, mientras los rostros de los fieles reflejaban esperanza y curiosidad. La plaza se llenó de cánticos, banderas y oraciones que prepararon el espíritu para las palabras que estaban por proclamarse. El comunicador misionero Tiago Bruno, presente entre la multitud, inició su crónica invocando a la Santísima Trinidad y recordando que toda obra comienza y concluye en Dios. El periodista elevó el tradicional saludo Ave María Inmaculada y Viva Cristo Rey, subrayando la identidad católica de su canal y la importancia de difundir mensajes que fortalezcan la fe en tiempos de tribulación. Su voz, firme y serena, acompañó cada detalle del acontecimiento con respeto y precisión. Tiago Bruno anunció que compartiría un fragmento de la catequesis papal que, según él, resume una verdad indispensable. Dios es Señor absoluto de la historia. Explicó que con frecuencia las pruebas y distracciones contemporáneas erosionan la confianza, llevando a muchos creyentes a dudar de la providencia divina. También adelantó que enlazaría ese mensaje con una predicación del padre Christian Chankar, pues ambas reflexiones convergen en la necesidad de alejarse de lo superfluo y abrazar la oración perseverante. El Papa León XIV eligió la parábola del sembrador como hilo conductor de su enseñanza. Presentó al sembrador como un personaje inusual que esparce la semilla en toda clase de terrenos, incluso en los que parecen poco prometedores. Con ese gesto generoso, el Santo Padre ilustró el modo en que Dios ofrece su palabra sin restricciones, confiando en que cada persona, tarde o temprano, se convierta en un campo fecundo, dispuesto a dar fruto abundante. El pontífice destacó que la mentalidad humana tiende a medir riesgos y calcular resultados, mientras el amor divino rebasa los criterios utilitarios. Añadió que la siembra indiscriminada es símbolo de la misericordia inagotable, ya que Dios no aguarda condiciones perfectas para acercarse al corazón. Esta actitud revela, según expuso, una confianza previa. El Creador cree en la capacidad de transformación de cada criatura y por ello siembra incluso allí donde otros descartarían la posibilidad de cosecha. El relato continuó describiendo la variedad de suelos que representan situaciones humanas cotidianas. Existen momentos de superficial entusiasmo, etapas dominadas por preocupaciones agobiantes y circunstancias marcadas por distracciones que desvían la atención espiritual. Asimismo, surgen instantes de apertura sincera donde la semilla echa raíces profundas. El Papa invitó a reconocer cada una de esas realidades con honestidad, convencido de que ninguna queda fuera del alcance de la gracia. Además, señaló que Dios espera con paciencia y ternura. Al verse objeto de tal confianza, el creyente descubre un impulso interior para trabajar la tierra del corazón. Esa invitación insistente genera esperanza basada en la roca firme de la generosidad divina. De esta manera, la catequesis sostuvo que el futuro de la semilla depende de la acogida humana, aunque el primer paso proviene siempre del don gratuito de la palabra. La catequesis enlazó la parábola con la vida de Jesucristo, al recordar que la semilla, para germinar, necesita ocultarse en la tierra y, en cierto sentido, morir. Cristo, palabra eterna encarnada, aceptó el sacrificio con tal de generar fruto de salvación en la historia. El Papa León XIV explicó que este desperdicio aparente es en realidad expresión suprema de amor, ya que el Hijo se ofrece sin reservas para que la humanidad alcance plenitud. El pontífice evocó luego una pintura del sembrador realizada por Vincent van Gogh, donde un sol intenso domina la escena.
afirmó que la luz central simboliza a Dios, fuerza que calienta los terrones y madura las semillas. La perspectiva artística permitió contemplar la esperanza cierta de una cosecha que, de algún modo, ya se vislumbra tras la figura del campesino. Esa imagen plástica enriqueció la comprensión espiritual del pasaje evangélico. Asimismo, el Papa planteó una pregunta directa a los asistentes: ¿en qué situación personal recibe cada uno la palabra hoy? Invitó a pedir la gracia de acogerla siempre y, si se descubre infecundidad interior, a ofrecer a Dios el deseo de convertirse en suelo mejor. Esta súplica, explicó, se funda en la certeza de que la misericordia transforma las realidades más áridas cuando el ser humano coopera con humildad y perseverancia. Tiago Bruno, al comentar la alocución, reiteró que Dios gobierna todas las cosas y que el creyente participa activamente mediante la confianza. Recordó que rendirse ante la adversidad equivale a olvidar la autoridad divina sobre la historia. Afirmó que la colaboración humana consiste en mantener abiertas las puertas del alma, esforzándose por eliminar obstáculos que ahoguen la semilla. Mientras describía esa dinámica, el comunicador animó a su audiencia a renovar la esperanza. Por otra parte, la crónica subrayó la relación entre la catequesis y el pasaje evangélico de la vid y los sarmientos. Allí se muestra que la rama separada se seca y termina arrojada fuera. En consecuencia, la unión con Cristo resulta imprescindible. Tiago Bruno observó que la alegoría advierte sobre el peligro de vivir desconectados de la fuente espiritual y al mismo tiempo propone la hermosa posibilidad de fructificar cuando se permanece en el amor divino. El reportero introdujo entonces el tema de las distracciones contemporáneas. También resaltó que el Papa mencionó la superficialidad y la prisa como enemigos silenciosos de la vida interior. Las notificaciones constantes, los compromisos múltiples y la oferta de entretenimiento ilimitado dispersan la mente, reduciendo el tiempo dedicado a la oración. Reconocer ese fenómeno constituye, para Tiago Bruno, un paso necesario hacia una práctica de fe más consciente y estable. Con el fin de ilustrar el alcance de dichas distracciones, se presentó un fragmento de la predicación del padre Christian Chankar, sacerdote conocido por su cercanía pastoral. El predicador describió la escena habitual de una persona que, cautivada por una serie televisiva, acepta la sugerencia de continuar con episodios sucesivos. De esa forma, puede llegar a emplear varias horas frente a la pantalla y, posteriormente, encontrará pesado el breve contexto litúrgico de la misa dominical. El padre Christian comentó que la tentación no siempre se manifiesta de modo abierto. Asimismo, puede infiltrarse mediante distracciones aparentemente inofensivas. En lugar de negar el valor recreativo del teléfono, el deporte o las plataformas audiovisuales, invitó a establecer un equilibrio saludable. Indicó que el tiempo dedicado al ocio debe ir acompañado de momentos de silencio contemplativo, lectura espiritual y diálogo con Dios, pues sólo así el corazón se mantiene despierto. Igualmente, aclaró que nadie prohíbe el uso responsable de la tecnología ni el disfrute de un estilo de vida activo. El riesgo surge cuando esas actividades se vuelven absorbentes y desplazan la oración. El predicador aseguró que, mientras el creyente destina energía a lo accesorio, deja espacios vacíos donde la gracia podría obrar. Por tal motivo, animó a revisar horarios y prioridades, construyendo rutinas que integren alimentación del alma y descanso legítimo del cuerpo. El sacerdote advirtió que, aún sin caer en pecado grave, la tibieza crece cuando la relación con Dios se enfría. Comparó la fe con el movimiento de una bicicleta. Debe avanzar para conservar el equilibrio. Quien detiene el impulso pierde estabilidad. En consecuencia, el crecimiento espiritual exige constancia, y cada jornada brinda oportunidades para fortalecer los lazos con el Creador mediante pequeños actos de amor, lectura bíblica y participación sacramental atenta. Por otra parte,
el predicador planteó preguntas introspectivas. ¿Estamos verdaderamente conectados a la vid que es Cristo? ¿Nos convertimos cada día en tierra más fértil? Invitó a los oyentes a identificar la distracción que los aleja con mayor frecuencia de la vida interior. Ese ejercicio de sinceridad, afirmó, permite reconocer dónde la palabra encuentra obstáculos y motiva a solicitar la ayuda necesaria para derribar barreras, confiando en la paciencia divina que nunca abandona. Tiago Bruno relató que el mensaje del padre Christian resonó de manera especial entre los jóvenes presentes, quienes agradecieron la claridad con la que vinculó ejemplos cotidianos y verdades espirituales. También destacó que la homilía evitó juicios condenatorios, proponiendo más bien rutas concretas de conversión accesibles. Dedicó palabras de aliento a quienes comienzan el camino de retorno al Señor, recordando que cada paso sincero es celebrado en el cielo. La audiencia observó que la prédica y la catequesis se complementaban. El Papa León XIV proporcionó la visión teológica del sembrador y la confianza de Dios, mientras el padre Christian ofrecía pautas prácticas para cultivar suelo fértil en el contexto actual. Tiago Bruno señaló que, unidas, ambas voces delinean un itinerario de esperanza donde la gracia precede, acompaña y perfecciona el esfuerzo humano, llamando a la coherencia de vida. A medida que se difundía el resumen, diversos testimonios llegaron al canal de Tiago Bruno. Algunos espectadores contaron que reducían el tiempo empleado en redes sociales para rezar el Santo Rosario. Otros decidieron asistir con más frecuencia a la Eucaristía diaria. El periodista celebró estas iniciativas, convencido de que la semilla apenas comienza su proceso de germinación y que los frutos visibles aparecerán en la medida en que la constancia se mantenga. El comunicador igualmente recordó experiencias personales en las que la palabra había encontrado resistencia por ansiedad laboral. Relató que, al organizar sus jornadas con bloques definidos para la oración, descubrió una serenidad nueva. Compartió esta vivencia para animar a quienes sienten la agenda repleta de tareas. Expresó que la disciplina espiritual no resta productividad, sino que encauza fuerzas y otorga discernimiento para tomar decisiones con mayor lucidez. Dentro de la misma línea, explicó que la tradición monástica ha demostrado durante siglos la utilidad de alternar trabajo y contemplación. Citó la máxima benedictina Ora et Labora como ejemplo atemporal de equilibrio. En la sociedad actual, donde los ritmos se aceleran, la propuesta permanece vigente. Tiago Bruno sugirió adoptar pausas breves de silencio a lo largo del día, convirtiendo cada respiración consciente en recordatorio de la presencia amorosa de Dios. También mencionó que el Papa reiteró la importancia de la comunidad eclesial. La fe, enseñó, madura en contacto con hermanos que sostienen, corrigen y acompañan. Para ilustrarlo, habló de las parroquias que organizan lección divina, grupos de oración carismática y obras de caridad. Estas iniciativas facilitan que la semilla crezca rodeada de cuidado afectuoso, evitando el aislamiento que a veces propicia el individualismo digital. Tiago Bruno pasó a describir el ambiente de la plaza al término de la audiencia. Familias completas intercambiaban sonrisas. Jóvenes mostraban pancartas con citas bíblicas y religiosos de diversas congregaciones entonaban cánticos de alabanza. El aire, impregnado de incienso y plegarias multilingües, reflejaba la universalidad de la Iglesia. Esa diversidad, puntualizó el reportero, simboliza la variedad de suelos donde la palabra se siembra con la misma esperanza de cosecha. Además, el periodista destacó el gesto del Papa al bendecir rosarios, fotografías y objetos sencillos presentados por los peregrinos. Este detalle, añadió, recuerda que la fe se expresa en signos concretos capaces de orientar el pensamiento hacia la trascendencia. Los corazones, agradecidos, se llevan a casa un sacramental que inspira perseverancia cuando surgen inquietudes,
manteniendo vivo el vínculo con la experiencia vivida en la audiencia. Entre los asistentes llamó la atención un grupo de voluntarios comprometidos con obras de misericordia en cárceles. Contaron que la catequesis les ofrece argumentos para continuar sembrando confianza en contextos donde la desesperanza parece arraigada. Tiago Bruno subrayó que la fidelidad de estos servidores demuestra cómo la semilla puede germinar incluso en terrenos pedregosos, ratificando el mensaje papal sobre la eficacia de la gracia más allá de la lógica humana. El comunicador rememoró asimismo los saludos dirigidos a delegaciones provenientes de América Latina, África y Asia. El Santo Padre resaltó la riqueza cultural de cada pueblo y animó a preservar tradiciones religiosas que a lo largo de siglos ayudaron a transmitir la fe. Esta mención reforzó la idea de que la semilla divina se adapta a distintos climas, idiomas y costumbres, floreciendo con tonalidades propias que enriquecen el jardín universal de la Iglesia. Por otra parte, se describió la música litúrgica que acompañó la audiencia. Coros juveniles interpretaron himnos clásicos y cantos contemporáneos en perfecta armonía. El Papa resaltó la belleza del arte al servicio de la evangelización, afirmando que la música eleva el alma y prepara el terreno interior. Tiago Bruno precisó que tales expresiones artísticas actúan como arado delicado que suaviza la dureza del corazón, permitiendo que la palabra penetre con suavidad. Durante la jornada, varios fieles compartieron en redes sociales frases de la catequesis, utilizando fotografías y relatos personales. De esa manera, las plataformas digitales se convirtieron en escaparate de testimonios positivos que amplifican el alcance del mensaje. El periodista celebró esta creatividad evangelizadora y alentó a suscriptores a continuar difundiendo contenidos edificantes que contrarresten la saturación de noticias superficiales. Igualmente, se relató que algunos colegios católicos organizaron espacios de reflexión basados en la parábola del sembrador. Profesores y estudiantes debatieron sobre las distracciones escolares y las presiones académicas que impiden desarrollar una vida de oración estable. Al finalizar, redactaron compromisos concretos como dedicar unos minutos diarios a la lectura del Evangelio. Tiago Bruno afirmó que tales gestos adelantados muestran cómo la semilla comienza a transformar ambientes juveniles. Surgió también el testimonio de una comunidad de enfermos que, a través de transmisiones en línea, participaron espiritualmente de la audiencia. Comentaron que las palabras del Papa infundieron ánimo nuevo para afrontar la fragilidad. La imagen del sol madurando el trigo los persuadió de que la enfermedad, aún dolorosa, puede convertirse en terreno donde florece la confianza radical. El reportero destacó el valor de la tecnología cuando se emplea en favor de los más necesitados. En otra intervención, catequistas remarcaron la necesidad de explicar a los niños que Dios habla en acontecimientos sencillos. Propusieron sembrar semillas de fe mediante historias adaptadas, dinámicas lúdicas y ejemplo de vida coherente. Tiago Bruno sostuvo que la formación inicial influye decisivamente en la capacidad posterior de resistir distracciones. Celebró la dedicación de quienes acompañan a las nuevas generaciones, asegurando que cada esfuerzo educativo cuenta para la cosecha futura. El periodista, además, recabó impresiones de religiosos contemplativos que ofrecieron intercesión constante por los frutos de la catequesis. Explicaron que su oración, oculta para la mayoría, actúa como lluvia silenciosa que empapa la tierra. Tiago Bruno destacó esta dimensión mística, recordando que la Iglesia se sostiene gracias a manos plegadas que muchas veces el mundo ignora. Así, la semilla recibe humedad persistente que fortalece su proceso de crecimiento. Entre los mensajes enviados al canal surgió la historia de un matrimonio que, inspirado por la predicación del padre Christian, decidió desconectar dispositivos electrónicos durante la cena para restaurar el diálogo familiar. Descubrieron que, al compartir vivencias y orar juntos, el hogar se llenó de serenidad.
Tiago Bruno relató este ejemplo como prueba tangible de que pequeñas decisiones, también, operan transformaciones profundas cuando se toman en clave de fe. Además, se mencionó la iniciativa de jóvenes que organizaron vigilias de adoración eucarística mensuales. Consideran que estos momentos contrarrestan la dispersión mental generada por el consumo acelerado de contenidos. Según explicaron, permanecer en silencio ante el Santísimo les ayuda a reposicionar prioridades y a mantenerse unidos a la vid, evitando el desgaste espiritual descrito tanto por la catequesis papal como por la homilía del padre Cristian. Las diócesis de varios países anunciaron retiros espirituales inspirados en la parábola del sembrador. Los organizadores buscan ofrecer espacios de introspección donde los participantes identifiquen piedras y espinos que sofocan la capacidad de escucha. Tiago Bruno subrayó que estos retiros construirán puentes entre la reflexión teológica y la práctica pastoral, asegurando que cada comunidad disponga de herramientas concretas para mejorar el terreno interior. El periodista recordó luego que el Papa animó a rezar por quienes se sienten alejados de la Iglesia. Destacó que la semilla también se lanza en caminos empedrados donde, a veces, apenas parece posible la germinación. Con todo, la gracia supera las previsiones humanas. Tiago Bruno comentó historias de conversión que comenzaron con un sencillo gesto de acogida, mostrando que una sonrisa o un saludo afectuoso abren surcos invisibles listos para recibir la palabra. Asimismo, explicó que el pontífice alentó a confiar en el Espíritu Santo cuando surgen dudas. La vida espiritual, dijo, no se fundamenta en la propia fuerza, sino en la cooperación con la iniciativa divina. Tiago Bruno puntualizó que esta afirmación desvanece el desaliento y recuerda que, incluso en la debilidad, se despliega la potencia de Dios que actúa cuando el creyente se abandona con filial sencillez. En el segmento final de la crónica se narró el momento en que el Papa impartió la bendición apostólica. Miles de manos se elevaron mientras el Santo Padre trazaba el signo de la cruz sobre la multitud. El silencio reverente fue seguido por un aplauso prolongado que envolvió la plaza en un clima de gratitud. Tiago Bruno describió aquella escena como una siembra colectiva de paz, que en consecuencia proyecta su influencia más allá de los muros vaticanos. El reportero añadió que, al despedirse, el Papa expresó su cercanía a quienes sufren conflictos armados y crisis humanitarias. Invitó a las naciones a cultivar terrenos de diálogo y justicia. Esta mención reforzó la dimensión social de la parábola. La semilla de la palabra impulsa acciones concretas de caridad que germinan en beneficio de los más vulnerables. Tiago Bruno indicó que, al abrazar esta perspectiva, el mensaje trasciende la esfera personal para alcanzar la estructura comunitaria. También se destacó la presencia de delegaciones ecuménicas y representantes de otras religiones, quienes manifestaron interés por el contenido de la catequesis. El Papa expresó aprecio por la búsqueda común de la verdad y animó a continuar sembrando gestos de fraternidad. Tiago Bruno valoró este signo de apertura, segura base para iniciativas conjuntas que promuevan la paz y dignidad humana, mostrando que la semilla crece en la cooperación respetuosa entre credos. Por otra parte, se describió la labor de los trabajadores de medios que cubrieron la audiencia, evidenciando el papel del periodismo responsable. El comunicador explicó que la tarea consiste en transmitir con fidelidad la esencia del mensaje, evitando distorsiones. Señaló que cuando los medios actúan con ética, se convierten en canales fecundos que llevan la palabra a quienes no pudieron asistir, multiplicando el alcance de la siembra pontificia. Durante la tarde, diversas parroquias organizaron lecturas comunitarias del texto papal. Al término, los participantes compartieron impresiones y propusieron proyectos solidarios. Tiago Bruno relató que surgieron ideas como visitar centros de ancianos, apoyar bancos de alimentos y ofrecer tutorías escolares.
Estas iniciativas muestran cómo la semilla, al caer en terreno dispuesto, genera frutos de caridad que transforman los entornos de manera visible y duradera. El comunicador recordó la exhortación del padre Christian a medir el uso del tiempo. Aconsejó programar periodos de ocio con la misma responsabilidad dedicada a la oración y al servicio. Destacó que gestionar la agenda con criterios evangélicos evita que la jornada se llene de actividades que sofocan la escucha interior. Además, animó a evaluar, al finalizar cada día, qué espacio ocupó Dios en los pensamientos y decisiones tomadas. Tiago Bruno concluyó su narración reiterando que la confianza en Dios fortalece ante cualquier tribulación. Recalcó que la semilla necesita un suelo que, aunque imperfecto, permanezca abierto a la acción divina. Invitó a los seguidores de su canal a perseverar con alegría, conscientes de que el Creador guía la historia y ningún esfuerzo queda sin recompensa. También recordó que el camino espiritual implica proceso, paciencia y gratitud permanente. Antes de despedirse, el periodista expresó gratitud por los mensajes recibidos y prometió continuar acompañando las enseñanzas pontificias. Animó a rezar por el Papa León XIV y por todos los pastores de la Iglesia. Aseguró que la oración une continentes y culturas, convirtiéndose en red invisible que sostiene la misión evangelizadora. Finalmente, deseó a sus espectadores una jornada llena de paz y propósito, confiando en la bondad del Sembrador Divino. Como cierre de la transmisión, Tiago Bruno pronunció la tradicional aclamación: «Viva María Inmaculada y Cristo Rey». Este saludo, cargado de historia y devoción, resonó con fuerza, sellando la experiencia compartida. La audiencia, nutrida con la catequesis del Papa y la predicación del padre Christian, se despidió con renovada determinación de trabajar el propio suelo interior, convencida de que la semilla germinará y dará fruto 100 por 1.